Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. La Iglesia, el Camino de la Fe, del hermano Natividad Ramos, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones a las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Muy bien, pues hemos regresado y gracias a Dios por esta participación de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos. Precioso, desde luego. Y ella mencionaba acerca de solidarizarnos en las reuniones para glorificar al Señor Jesús esta Semana Mayor. Y le oí a alguien y me gustó y la hice frase mía. Alguien me dijo, en los años pasados, particularmente de los años 2000 hacia atrás, las iglesias estaban llenas. Hoy las playas están llenas de hermanos. Bueno, claro que pues la gente va y descansa, pero en realidad no podemos olvidar aquellos tiempos cuando en los cultos de Semana Mayor las campañas eran extraordinarias, había una fogosidad increíble, y yo creo que muchos de nuestros hermanos, de los que me están escuchando, tienen que decir, hermano Ramos, sí, tiene razón, los cultos eran verdaderamente muy concurridos, había mucha expectación, y siempre esperábamos ese tiempo de la Semana Mayor. Muy bien, pues creo que los tiempos han venido diluyendo muchas cosas, pero esto no cambia, y además señales evidentes que Cristo viene pronto. Muy bien, pues usted sabe que en estos días hemos estado predicando o hablando o reflexionando de cosas muy cercanas a la muerte del Señor Jesucristo, cosas que sucedieron. Y yo quiero esta ocasión referirme al Evangelio de Juan en el capítulo 11, sobre algo que sucedió poco antes de la crucifixión, un tiempo breve antes de la crucifixión, donde dice el apóstol Juan, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Esta María no se vaya a confundir con la otra mujer que había sido pecadora, que dice el Evangelio de Lucas, que había sido prostituta y que derramó un ungüento que, por cierto, era barato. El ungüento que esta mujer María derramó sobre Jesús era un ungüento del más fino, que yo decía, aunque el ungüento de aquella mujer era muy económico, porque pues sin duda no tenía los recursos que tenía la familia de Lázaro, pero la gratitud no era menos, o sea, era de calidad. Y derramó su corazón, dice que regaba los pies del Señor Jesús con lágrimas, porque el agradecimiento que tenía, porque Cristo le había dado una nueva vida, era verdaderamente de gran calidad. Muy bien, entonces lo menciono esto para no confundirla con aquella mujer. En este caso dice María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió el Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Esto fue en la casa de Simón, de un Simón que le decían Simón el leproso, pero que por supuesto ya no era leproso, pero tenemos la costumbre
de seguirle atribuyendo esos problemas, de tal manera que hicieron una cena allí. Lázaro está recientemente resucitado, y yo decía en el mensaje, aquella era una cena de gala. Un ex leproso y un ex difunto. ¿Quién ha tenido una cena como esas? Verdaderamente los hechos del Señor Jesús revisten gloria, sorpresa, y esta mañana no es menos. Dice, enviaron pues sus hermanas a él, tanto María como Marta, aunque Marta era la de la voz cantante en esto: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero el capítulo sigue narrando que Lázaro muere, y entonces Jesús viene. Ya se le había... Marta le había enviado un recado que yo le llamo el recado inteligente que Marta le mandó a Jesús. Muy inteligente. De tal manera que el Señor Jesús no viene, Lázaro se muere. Digo, no viene en esos días, se tarda 2 días. Cuando viene, pues cuando llega Lázaro ya había muerto, por supuesto. Y entonces se da un encuentro fuera de Betania entre Marta y el Señor Jesús, y lo voy a leer. Perdóneme. Dice, entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Dícele Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, es decir, todo aquel que mientras esté en vida llega a creer en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha venido al mundo. Y esto dicho, fuese y llamó en secreto a María, su hermana, muy discreta Marta. María era escandalosísima, diciendo, el maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, levántase prestamente y viene a él, que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta lo había encontrado. Y entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies diciéndole las mismas palabras de Marta, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto. La historia, sabemos, Jesús que pidió que lo llevaran a donde estaba precisamente Lázaro sepultado, y ahí se dio la resurrección de Lázaro, un milagro impresionante que hizo a los líderes de Jerusalén, cuando se enteraron, decir, el mundo se va tras él, cosa que implica hasta dónde el Señor Jesús ejercía una influencia poderosa en las masas. Así que aquí tenemos la ocasión para este mensaje de esta mañana, o esta reflexión. Según el capítulo 10 del versículo 40, Jesús dice que está tras el Jordán. Había pasado al lado oriental, a la llamada región de Perea, y allí ha de estar en Perea los últimos 6 meses antes de su crucifixión. Ahora, ¿dónde era esto? Pues dice el verso 40, donde primero había estado bautizando Juan, y se detuvo allí. Así que 6 meses intensos tuvo el Señor Jesús en Perea,
Su ministerio lo había desarrollado principalmente en Galilea, algo más o menos, no tanto en Judea. Perea no la había visitado, y ahora 6 meses se los dedica a Perea. Fueron 6 meses muy exitosos, por cierto, hermanos. Lo recibieron con expectación. Dice el verso 41, y muchos venían a él. Y el 42 hace la suma total y dice, y muchos creyeron allí en él. Estoy citando el capítulo 10. Vea ese, vinieron muchos y creyeron muchos. Algo así como un 100%. Son muchos por los muchos. Y por lo que decían los de Perea, donde no había estado antes, fíjense lo que decían las gentes de Perea. Ellos dijeron que sus expectaciones habían sido rebasadas, que ellos fueron testigos de muchas señales que Jesús hizo. Y creo que esta mañana este escrito del apóstol Juan, yo digo, está hablando de pura gente inteligente. ¿Por qué inteligente? Pues porque los que logran lo que Jesús es y ofrece son gente inteligente. Y vaya que los de Perea lo aprovecharon. Por eso digo gente inteligente. Pues los de esta región de Perea no fueron meros espectadores de lo que Jesús hacía. Le dieron utilidad. Pues trajeron, incluso fíjese cómo razonaron las cosas, trajeron a colación todo lo que Juan les había dicho. Y debieron decir, bueno, veamos, cuando Jesús llega a Perea, tenían ellos mucha información de Jesús por parte de Juan, pero ellos no, Jesús no había estado con ellos. Y ellos dirían, muy bien, pues veamos si lo que dijo Juan es lo que Jesús es. Habían sido buenos oidores de Juan y guardaban cada palabra que Juan les había dicho. Pero ahora que Jesús llega, magnífica oportunidad para corroborar que lo que Juan había dicho era verdad. Dice el verso 41, y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, porque Juan no era un predicador de milagros. Juan no hizo milagros. Mas todo lo que Juan dijo era verdad. No son fantasías. Jesús no ha sido un fraude. Jesús sí es lo que Juan dijo que era. No hay duda que qué precioso, ¿sí? Note esta conclusión. No haría Juan jamás ningún milagro. Ciertamente no hizo milagros, pero nunca fue un predicador que mintiera. Qué linda tesis. Un predicador que no miente. Me gusta esto. No es necesario que alguno haga milagros. Lo que la gente necesita y llena su alma es que el que predica hable con la verdad. Aunque sea un predicador sin manifestaciones de poder, que simplemente sea un predicador grande en manifestar la verdad. Y eso era lo que era Juan. Así que los de Perea hicieron la comparación, trajeron a colación todo y dirían, bueno, Juan no nos dio falsas esperanzas. La verdad es que eso es lo que la gente necesita, que quien predique no dé falsas esperanzas al pueblo, que no lo lleven a un mero estado emocionalista. No, y la conclusión de ellos era esta, y que es posible sea la suya. De Jesús todo es cierto. Para mí todo es verdad. Pero veamos esto desde otro ángulo. Perea era zona de seguridad. Judea era zona de alto riesgo. Allí estaba Betania, en Judea. Y precisamente estando allí en Perea es que nace la historia de Lázaro. Un creyente en Jesús
quien además era un amigo de la familia, de Lázaro. Era hermano de dos mujeres, una llamada Marta y la otra María. Estos hermanos vivían en Betania, solo que esta Betania estaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Piense eso, unos 3 o 4 kilómetros aproximadamente, y que en realidad era como estar en Jerusalén. Así que ir a Betania era también entrar a zona de alto riesgo. Jesús estaba sentenciado a muerte. Así que resulta que Lázaro, que vivía en Betania, se enferma. Y por lo que dice, era evidente que era un asunto grave. De esas veces que Marta y María, como usted y yo, decimos con gran vehemencia cómo necesitamos al Señor aquí. ¿Verdad que eso es cierto? Pero ¿cómo pedir a Jesús que viniera? ¿Cómo decirle? Pues sería una desconsideración muy grande de Marta y María, pedirle que viniera cuando que sabía que lo exponían a la muerte. Y las hermanas de Lázaro lo sabían. Entonces debió razonar, y aquí digo, Marta era una mujer pensante, ejecutiva, y lo digo porque a veces he oído predicaciones donde la pobre Marta queda en el suelo como una mujer apática, indiferente. Espéreme tantito, es la clase de creyente que no hace tanto escándalo, pero que entiende bien su posición en Cristo. Una mujer muy inteligente. No es el clásico creyente que carga la Biblia bajo el brazo y suspira y aleluya. No. Era una mujer que razonaba las cosas. Pero entonces, ¿qué iban a hacer? Entre ese necesitar a Jesús y no exponerlo. ¿Y sabe qué? No se atrevieron a pedirle que viniera. ¿Sí? Nada más que hay una cuestión para la inteligencia, siempre hay un camino. Y ellas eran inteligentes. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Obsérvelas. Diseñaron un mensaje muy diplomático. Y en este caso, evidentemente, pienso que fue Marta. Y además escogieron con quién habrían de mandar el recado. Desde luego tenía que ser alguien muy confiable, muy discreto. Ya ve que siempre hay alguna gente así que nos rodea, gente que usted dice, esa persona es muy discreto, muy confiable. Así que le dicen, lleva esto a Jesús, le dan instrucciones, que eran esto: solo le vas a decir, Señor, el que amas está enfermo. ¿Te quedó claro? Solamente le vas a decir eso. Y yo digo, qué recado tan bien diseñado. No se atrevieron a instruir a Jesús en el cómo debía hacer las cosas. Ellas confiaron que Jesús sabía lo que tenía que hacer. Como usted y yo debemos confiar siempre. Le presentamos nuestras peticiones, nuestros problemas, nuestras angustias, pero no le diga al Señor, no le dé instructivo. Confiaron que Jesús sabía cómo resolver las cosas más complicadas. De lo único que sí se aseguraron es que Jesús se enterara del caso. Así que, ¿qué le puedo decir esta mañana? ¿Solo eso? ¿Le parece que entonces el título de la reflexión es correcta? El recado inteligente que Marta envió a Jesús. O que las hermanas de Lázaro le enviaron a Jesús. Me parece muy razonable. Así que doble sus rodillas solamente usted y entérelo. Cuéntele inteligentemente la verdad. Ahora usted quizá me diga, así hermano Ramos, pero ¿acaso el Señor no lo sabe? Y yo le digo, claro que lo sabe. Sí lo sabe. Aunque usted no le diga nada, Él lo sabe. Aunque usted no haya hecho media palabra, pero usted se lo cuenta. Ese de contarle a Él, de ir con Él, de doblar la rodilla, de decirle, Señor Jesús, vengo a ti
para rogar a tu Padre. Ese acto constituye el acto de fe. Lo que sí le puedo asegurar es que lo habrá de sorprender el que ha de hacer el Señor. Y le voy a sugerir algo, porque en esta ocasión usted no arriesga una oración. Una oración, eso sí, inteligente, pensada, bien pensada. Porque cuando usted se dirige al Señor Jesús, no olvide que se dirige a su majestad el Rey. No es cualquier cosa. Sea muy reverente en su oración, porque hay cada oración irreverente, impropia, atrevida, atropellada. Usted no puede entrar ante un gobernante de esa manera tan atropellada, porque piensa que ante el Señor Jesús sí se puede. Pero volvamos a ese asunto de Lázaro. ¿Y por qué no dar buenas ideas? Para que Lázaro sanara y Jesús no corriera riesgos. Bueno, yo diría, Señor, si Betania es zona de alto riesgo, Señor, no es necesario que vayas a Betania. Ya lo has hecho en otra ocasión. Lo hiciste con el hijo de aquel funcionario romano. Solamente di la palabra desde aquí de Perea y Lázaro allá en Betania será sanado. ¿Usted cree que el Señor no tenía ideas? Que él cómo podía hacerlo de diversas maneras. ¿No cree que eso sería la solución? Sí, si lo fuera. Ya lo había hecho, lo dije. Y él me diría, sí, pero yo quiero ir a la casa de mis amigos. Y yo lo veo y digo, el Señor Jesús no está asustado. No. Orgullosamente yo veo en Cristo Jesús a un hombre muy hombre. Tenía las cosas bajo dominio, bajo señorío. Por eso dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y digo, para mí y para ustedes, ¿por qué entonces, si nuestro Salvador tiene todo bajo dominio, por qué yo voy a tener una vida llena de temores? Siempre he estado en contra de que un creyente viva lleno de temores. No es aceptable, no es bíblico, mis hermanos. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿O no lo dijo el Señor así? No se justifican los temores en los creyentes. Ahora, qué confiable es Jesús como amigo, por cierto, porque resulta que sí fue. Vino a Betania. Marta lo supo. Por cierto, solo ella. Y yo digo que bueno que así fue. Ella era una mujer de cabeza fría. María era muy sentimental. Ella no era buena para el sigilo. Marta era excelente, era una ejecutiva. María era llorona. Y Marta una vez más mostró esa cordura clásica en ella. Qué lindo es un creyente o una creyente que tiene cordura y sigilosa sale a encontrar a Jesús. Pero creo que a alguien he omitido, perdóneme. ¿A quién me va a decir usted? Pues al que fue, al que Jesús mandó. Y le dijo discretamente a Marta. Le digo que era una historia de gente discreta, inteligente. Le dijo, Jesús viene para acá. Está en tal parte, te espera. Y si soy acertado, nadie mejor que él mismo que había llevado el recado de Marta a Jesús, del que nadie se enteró. Y al ver a Jesús, Marta sale discreta y cuando encuentra a Jesús, abre una charla entre inteligentes y le dice algo con lo que usted y yo estaremos de acuerdo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En el 11:21. Y eso era muy cierto. Es que la muerte no puede hacer nada frente al que es la vida. Alabado sea Dios, la muerte no puede estar ahí presente. Jesús es la vida. Y según siempre se ha dicho, que Marta no era muy espiritual,
que era muy práctica. Pero yo difiero de todas esas cosas porque ella nos sorprende. Agradablemente nos da una sorpresa. Esa mujer que parecía que no tenía nada en el alma, la que siempre estaba hacendosa, ocupada en las cosas materiales, mientras que la llorona de María siempre estaba muy atenta, pues siempre ocupada de las cosas de la vida diaria. En esta charla con Jesús, ella va a lo profundo de su alma y nos regala una joya. Otras palabras de esa alma de mujer ocupada, y me emocionó, pues le oigo decir: sí, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Pero mire lo que le dice: mas también sé ahora, y mencionó el ahora, que todo lo que pidieres de Dios te lo dará. Llamemos a esas dos declaraciones las dos cosas que sabía Marta. ¿Cuáles eran? Una: si hubieras estado aquí, la muerte no se hubiera llevado a mi hermano. Pero ¿qué le parece la segunda? Pero también sé que lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. A ti no te niega nada. Alabado sea Dios. ¿Por qué cree que es tan conveniente ir al Padre en el nombre del Hijo, de su Hijo amado? Es que a Él siempre le concede las cosas. La inteligente y sutil Marta, digo yo. ¿Qué sugerencia tan sutil le hizo a Jesús? ¿Qué manera de pedirle a Jesús? Pues entonces pídele a Dios que Lázaro vuelva a la vida. Es decir, Lázaro se murió. No se hubiera muerto si estuvieras aquí, pero también sé que si tú le pides, no me diga que no era una insinuación formal: resucítame a Lázaro, Jesús. Era como decirle: este caso perdido, si tú intervienes con Dios, este no será un caso perdido, Señor, porque a ti sí te oye Dios. ¿Podrá usted hacer lo que esta mujer? Me volverá a decir que Marta era mujer mecánica, seca de alma. Por amor de Dios, por amor de Dios. Es que yo creo que a veces le damos mucha importancia a lo emotivo. Y la que era experta en el escándalo, pues era María. En llorar era María. Señor, si tú intervienes en mi favor, diría Marta, el caso perdido no está perdido, porque Dios a ti sí te oye. Marta está diciendo cosas tan excelentes. Bueno, yo digo que aquella era una charla entre inteligentes. ¿Le parece? Yo sí, y lo disfruto. Dije el domingo cuando hablaba sobre algunas cosas, me sabe a miel. Y entonces Jesús le dice algo que sacude el alma de esta mujer. Algo así también como: muy bien, Marta, sutilmente me pediste que resucitara a Lázaro. Pues yo te contesto también con sutileza: tu hermano resucitará. Y si usted va conmigo, ese lenguaje de Jesús era ambiguo. ¿Resucitará? Sí, ¿cuándo resucitará? Pues no podía ser allí mismo, o mucho después, o en el día final. Le entrega esa declaración ambigua, pero sabía que ella era una mujer inteligente, sutil, astuta, algo así como: interprétalo tú, Marta. Ante esa charla inteligente y sutil, en la que no se sabía si podía ser ahora o ser después, Marta sabía que Jesús era siempre buena noticia. Pero eso que le acaba de decir veladamente hizo nacer en ella la posibilidad que algo iba a pasar. Nada más que es tan impactante el que Jesús le dijera: ¿ahora? Fue tan impactante que se vio rebasada.
Y yo digo, verdaderamente, cuando somos cuestionados a que suceda aquí en el ahora, nos vemos rebasados. Es que ella apenas acaba de decir, mas sea ahora, no te ese más ahora, es en este momento, porque ella hablaba del momento, del aquí, del ahora. Aunque ese era un caso cerrado, sé que Dios te dará todo lo que pidas, Señor. ¿Pedirás algo por Lázaro? ¿A qué cree usted que se refería Marta en esa charla genial? Pues su pena era por su hermano que había muerto. Eso era lo que traía en el alma. Todo giraba sobre eso. Pero sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Y entonces yo tengo que observar a Marta y alegrarme, disfrutarla. Y digo, qué manera tan deliciosa de esta mujer de hablar con su Señor. Creo que tenemos que aprenderle a hablar con esa caricia al Señor. Y eso que se decía que no era muy espiritual. Y yo digo, pues no lo sería según usted. No lo sería, pero eso sí, era muy inteligente. Y si había hablado de la hora, cuando Jesús le contesta, tu hermano resucitará, no supo qué hacer con lo que Jesús le acababa de decir, porque implicaba resucitar ahora. Y Marta no sabe qué hacer con él ahora y decide irse al después. Le parecía demasiado. Aunque yo digo que había un testimonio en su alma y cautelosa dijo, sí, pero en el día postrero. Y yo le digo, Marta, es que acabo de decir, ¿es una queja o una petición? Ella me diría, ¿qué dirías tú? Yo pienso que era una petición. ¿Por qué acaso no era eso lo que abriga tu corazón, Marta? Ella no dudaba de la resurrección en el día postrero, pero al ser confrontada con la posibilidad, yo creo que cuando le pedimos al Señor que sane a alguien que tiene cáncer, que tiene diferentes enfermedades, y oramos, precisamente en el ahora, medio mundo se queda atorado, entrampado. Dice, bueno, siga orando para ver si en una de esas el Señor le sana. No. Por eso digo, eso de la hora es una cuestión bastante dura. Y Marta se vio confrontada y entonces dice, ahora bueno, en el día postrero. Ve usted cómo Marta de alguna manera la asusta el ahora, no sabe qué hacer. Y entonces dice, bueno, en el día postrero. Es que al ser confrontada con la posibilidad de que sucediera en el ahora mismo, y entonces le oye decir, Marta, es que yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea Dios. Qué gran Señor y Salvador tenemos, mis hermanos. Yo le digo, disfrútelo. Es que hablar de Cristo, entender lo que Él es la manera en que usted crece en la fe y se consolida en su ser interior. Marta, es que yo soy la resurrección y la vida. Soy el mismo que resucitaré a las gentes en ese día postrero que tú dices. En verdad, ¿qué le estaba diciendo Marta? Mira, Marta, si lo voy a resucitar a los muertos en el día final, ¿crees tú que habrá algún problema para que yo levante a Lázaro ahora? Charla no abierta, pero deliciosa y llena de ilusiones. Marta debió sentir que algo iba a pasar. Marta, tú sabes que el día postrero habrá resurrección. Pues Marta, resulta que yo soy el autor de la idea de resucitar a los muertos en el tiempo final. Soy la causa y soy la fuente. Y yo digo, Marta, oye, ya son muchas claves que el Señor te ha dado en esa charla. Por eso yo siempre he dicho, cuando el Señor dé un paso, usted ya la hizo. Porque el Señor va a dar los demás, porque Él nunca empieza una cosa y la deja sin terminar. Aprenda a entender esa sintomatología preciosa. Cuando usted tiene problemas y usted ha notado que el Señor ha empezado a intervenir, usted dele gloria. Usted diga,
el Señor va a terminar la obra. ¿O no es ese el estilo del Señor Jesús? Pero antes de preguntarles dónde lo sepultaste, le hace la pregunta más importante. Marta, ¿crees esto? Porque si no crees, ¿para qué ir a la tumba? Y así le digo ahora, ¿cree usted que Jesús es el mismo el día de hoy? Si no, ¿para qué llamaría usted aquí a la radio? ¿Para qué? Marta, ¿para qué tendríamos que ir a la tumba si no creyeras que yo voy a hacer algo por ti? Sino, ¿qué sentido tiene orar? Pero ¿a qué se refiere eso? ¿Crees esto? ¿A qué se refiere? Quizás se diga, pues si creía que Lázaro resucitaría. No, la cuestión ya no es la resurrección de Lázaro, sino es la fe de Marta. ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Era el yo soy de Jesús y el tú eres de Marta. Tú eres el Cristo. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido al mundo. Estaba reconociendo que había venido del cielo. Había reconocido que había salido de su Padre. Había entendido quién era Jesús. Y cuando Marta hace esa declaración, Marta ahora estaba ya lista para recibir su milagro. Y con esa expectación en el alma regresó a su casa. Espero que esa expectación la tenga usted esta mañana por su problema y por su necesidad. Y espero que nos llame si usted cree lo que Jesús es. Y con la misma discreción y dominio propio, llamó en secreto a María. Y es que la casa estaba llena. La gente de Jerusalén había venido, enemigos de Jesús, que sin duda vinieron para ver si Jesús era capaz de venir a territorio hostil, que a ver qué tan buen amigo era. Y Jesús vino y probó que Él nunca abandona a los que confían en Él. ¿Le ha parecido una historia encantadora esta, mi hermano? A mí me sabe a miel, vuelvo a decirlo, y le da su apoyo en cualquier circunstancia. Y debemos gritar con todo nuestro corazón, Cristo Jesús nunca falla. Oiga, ¿pero María? Ah, sí, María, eso es cierto. Pues veamos ahora a María, la más espiritual. Usted sabe, esa mujer creyente que usted dice, pero si flota. Usted sabe cuántas mujeres creyentes tienen esa impresión, pero curiosamente menos serena que Marta. Y Marta, discreta, le dice, el maestro está aquí y te llama María. Jesús no quiso dejar a María fuera de este milagro. Cierto que Marta fue la que gestionó el milagro, si eso se puede decir así, pero Jesús no la dejó fuera del caso. Sí, nada más que María no fue discreta. Dice que salió atropelladamente. Pues todo el mundo lo notó. Ah, que María tan indiscreta, María tan llorona, gritona, escandalosa. ¿Conoce hermanas así? No. Y entonces, pues todo mundo la notó. ¿Qué le pasa a esta muchacha? ¿Por qué salió corriendo atropelladamente? No dice nada. Y bueno, alguien dijo, yo creo que va al sepulcro a llorar. Así que yo digo, a que Marta tan escandalosa. Señor, ¿para qué llamabas a esta escandalosa? Mira que todo el mundo viene tras ella. Y el Señor Jesús diría, es que a ella la quiero para que haga eso, para el escándalo, para que entonces venga medio mundo, para que mi Padre sea glorificado y que el Hijo también sea glorificado. Amén. ¿Dónde lo pusieron? Y el Señor Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y desde allá, desde la eternidad, Lázaro debió pensar, mi amigo Jesús me llama. Esta verdad se va a repetir el día que Jesús venga por la iglesia. El Señor Jesús, con voz de arcángel, con trompeta de Dios,
ordenará que sus hijos se levanten y desde la eternidad y de la misma muerte dirán a la muerte mirándole a los ojos: suéltanos, porque el Maestro nos llama. Y recogerán sus cuerpos, serán transformados, y juntamente los que estemos vivos, si eso sucede en nuestros días, juntamente con ellos seremos levantados para recibir al Señor en el aire. Así que, mis hermanos, esta mañana yo espero que haya sido una bendición en sus corazones. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.